Las trágicas imágenes de la devastación en la zona cero de las localidades valencianas del sur de la capital han recorrido las portadas de los diarios y abierto los informativos de medio mundo. Un manto de incredulidad, tristeza y sentimientos solidarios han impedido en los primeros días hacerse las necesarias preguntas sobre lo ocurrido y abordar las consecuencias y responsabilidades que de ello se derivan. Es en las circunstancias extremas en las que se trasluce la verdadera radiografía de una sociedad. La actuación de quienes dicen ejercer el poder político, de quienes detentan las decisiones económicas, de los medios de comunicación que cumplen o no su necesaria función social, del papel asignado a las fuerzas de seguridad y al Ejército Nacional, todo ello ha quedado en entredicho, creando una brecha de desconfianza en donde la rabia y la impotencia por el abandono institucional y el cúmulo de errores están siendo aprovechados por una ultraderecha local y mundial que vive de los estercoleros de la historia. Cuando se promueve el negacionismo más lesivo, ya sea sanitario, climático, histórico o político, y se cuenta con la complicidad de las grandes empresas comunicativas y de las redes sociales para crear y difundir un relato alternativo de los hechos, la realidad y la verdad cruda y descarnada quedan sepultadas bajo toneladas de incompetencia, infamia y descontrol informativo. El objetivo está claro: crear una confusión generalizada que impida que la ciudadanía exija respuestas a los interrogantes que tanto dentro como fuera de España anidan en las mentes y los corazones de la gran mayoría. ¿Cómo ha sido posible un efecto tan devastador? ¿Por qué no funcionaron las alarmas y los planes de emergencia? ¿Quiénes estaban al mando de la coordinación ante la crisis desatada? ¿Por qué se rechazaron las ayudas y equipos de rescate en los primeros días? El País Valenciano es un pueblo que durante 8 años de gobiernos progresistas había sido rescatado de un pasado reciente de 20 años de gobiernos conservadores que convirtieron a Valencia en la capital europea de la corrupción y el despilfarro del dinero público. Se cambiaron las lógicas de la derecha de deuda pública, beneficios privados, se eliminó el saqueo de las finanzas autonómicas y locales, se revirtieron los procesos de privatización en la sanidad y la educación, se aumentaron todas las partidas y políticas sociales que habían sido recortadas por el Partido Popular tras la recesión del 2008. La economía y creación de empleo progresaron al ritmo de las mejoras del mercado laboral y los sectores productivos nacionales. Se crearon mecanismos de transparencia para una mejor gobernanza y participación ciudadana y, en definitiva, se devolvió al pueblo su condición de ciudadanía empoderada para encarar un futuro más justo y sostenible. Hace un par de años, sin embargo, se desató una persecución de las izquierdas plurales y especialmente de las de vocación transformadora. Se puso en cuestión todo lo conseguido, pretendiendo una involución que permitiera el regreso de las recetas neoliberales ya fracasadas y el injerto en el tejido institucional de las consignas más nocivas de la ultraderecha, abriendo paso a su relato cultural distópico: subvención de la tauromaquia, diabolización de las políticas de género e igualdad, negacionismo ambiental, criminalización de la inmigración y la diversidad cultural, defensa de los privilegios y presencia institucional de la Iglesia Católica, patrioterismo excluyente y negación de la doble identidad y el bilingüismo valenciano. En esta fase de lawfare emprendida por las élites conservadoras y las tramas negras internacionales que continúan acosando al día de hoy a las y los políticos que defienden los intereses de las mayorías, la derecha valenciana se propuso la muerte política de su enemiga pública número 1, la vicepresidenta Mónica Oltra. Tras ser demandada y arrastrada por los tribunales sin pruebas por las asociaciones de la galaxia fascista, y cuando obtuvo una sentencia al fin exoneratoria, sus palabras, que ahora resuenan en las redes solidarias valencianas, fueron: el PP es más peligroso por inútil que por corrupto. En la tarde del mismo día de la desgracia, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparecía ante los medios para contradecir sin datos y en contra de todos los pronósticos de las agencias meteorológicas y los expertos la llegada de la Dana a Valencia. Con toda desfachatez desviaba, según sus informes, la descarga de la misma
hacia la Comunidad de Castilla-La Mancha, gobernada por el partido de Pedro Sánchez. Esa competencia política inepta, el resguardo de su propia imagen de falsa seguridad y control de la situación y los intereses del potente sector empresarial y especialmente hostelero ante un puente vacacional que reportaría grandes beneficios y que nadie podía entorpecer, fueron los elementos para desatar una mentira perfecta que tan solo fue desmentida por la innegable y lamentable realidad de los hechos. Siguiendo el refrán periodístico de "no dejes que la realidad te estropee una buena noticia", el presidente valenciano alimentó muchos intereses cercanos a costa de la vida y el futuro de las poblaciones del sur de la capital, en su mayoría de clase trabajadora. Frente a toda esta inmundicia e incapacidad institucional demostrada, decenas de miles de valencianos, y entre ellos muchos jóvenes que recibieron su verdadero bautismo de fuego ante la dureza del panorama contemplado, cruzaban los puentes de la solidaridad que atraviesan la frontera de la ciudad creada por el nuevo cauce del río Turia construido en los años 60 para evitar una nueva y mortal riada. Las palabras de la consellera de Turismo, Núria Montes, rechazando la colaboración ciudadana y la inquietud de las familias con las víctimas, las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares, es en sus domicilios, no dejaron duda alguna del enroque y persistencia en las posiciones inhumanas del Partido Conservador. Una autoridad cuyo cargo precedente era el de secretaria general de la patronal de la hostelería y el turismo valencianos, y que al parecer tan solo defendía los intereses de su partido y sector empresarial, y no los de su pueblo. Afortunadamente, la imagen icónica que se difundió en los noticieros de todo el mundo fue la de la riada de voluntarios que llegaron a socorrer a la población abandonada y que siguen hoy en día de forma autogestionada ayudando a reconstruir las calles y aliviar a su población. El silencio institucional y de unos medios locales cuya cuenta de resultados depende de los favores políticos de los distintos gobiernos regional y provinciales del PP no pueden ya ocultar la magnitud de la tragedia. Cerca de 300 cuerpos recuperados y 1.500 desaparecidos. Se vienen días muy duros, cuando el funcionamiento de lo básico y la atención a las familias se haya asegurado, en los que los testimonios de las víctimas, más de 350.000 habitantes en las zonas afectadas y 80 localidades, expresarán su dolor y relato, y en cuando se produzcan los entierros en las numerosas localidades de la comarca anegada. Tan solo en la localidad de Paiporta se contabiliza más de 70 muertos. Este sábado próximo, día 9 de noviembre, la ciudadanía se ha convocado en Valencia para canalizar su protesta exigiendo la dimisión del presidente Mazón y la caída del gobierno de irresponsables que la ceguera electoral y los poderes fácticos pusieron al mando de una sala de operaciones en la que nadie asume sus funciones. De aquellos polvos, estos lodos, como dice el refrán, nunca más cierto que ahora. En el fondo, la imagen que la tragedia ha dejado al descubierto en Valencia no es más que la de una sociedad enajenada, en la que se han cedido los intereses comunes a quienes ya detentaban todos los privilegios y que camina hacia un futuro turbulento que ignora las serias amenazas del cambio climático en marcha y del modelo de crecimiento ilimitado, bañado en la lógica de un capitalismo de fantasía, depredador de riquezas y demoledor de la cohesión social. En realidad, como dice nuestra consigna, que ahora cínicamente pretenden usurpar las redes agitadoras de la ultraderecha, solo el pueblo salva al pueblo. En Valencia se ha mostrado esta realidad. Nuestro apoyo desde aquí para tan gran demostración de entereza.